Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 6 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2, cursada 2021. Bueno, si miramos el programa tal como veníamos eh, trabajando en las clases anteriores, estamos en el eje número 2, originarios, en el punto 2.3, el americanismo de Kush, y ahora pasamos la clase anterior vimos América Profunda y ahora pasamos al punto B, Geocultura Americana, donde vamos a trabajar precisamente la segunda gran obra de Kush, Geocultura del Hombre Americano, de 1976. Tenemos una selección de pasajes, una primera parte de la página que va de la página 9 a la 17, así comienza el texto, y luego una selección de apartados muy breve también que va de la página 103 a la 111. Bueno, recordemos entonces dos o tres cosas respecto de Kush antes de entrar propiamente a este texto, ¿no? En América Profunda, su primera gran obra, Kush plantea dos categorías, dos formas de vivir, dos lógicas, dos culturas completamente diferentes como son la del ser y la del estar. Y su investigación acerca de lo profundo de América tiene que ver justamente con el descubrimiento del estar, que corresponde a las culturas originarias, nuestras, como formando parte de nuestra identidad. Y en este sentido, Kush nos exhorta, de alguna manera, a recuperar esa cultura no como algo ajeno, no como algo extraño, no como algo del pasado o de otro o de otra, sino como algo nuestro. Y lo que plantea sobre el final de la selección que vimos de América Profunda es justamente una fagocitación que significa absorber desde el estar, que configura nuestras raíces, la lógica del ser. Esta fagocitación auténtica es la que lleva a posicionarnos en el estar como aquello que caracteriza nuestro modo de vida propiamente latinoamericano. Mientras que el ser viene del occidental, viene de la conquista, viene de una lógica que obviamente ve a la naturaleza como objeto y sobre todo también señalamos objeto de apropiación, de explotación y demás. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá en América Profunda? Bueno, justamente vamos a encontrar esta cuestión de cómo asimilar lo nuestro, ¿sí? Cómo reconocer ese estar que todos llevamos dentro, ese indio que todos llevamos dentro, y cómo eso va a estar arraigado al mismo tiempo al suelo, ¿sí? Reconocerlo, mirarlo, ponerlo sobre la mesa y entender que nuestra lógica, nuestro modo de vivir tiene que ver con eso, tiene que ver con el estar y con la absorción del ser, o con lo que Kush va a llamar al final de este libro, que no lo vemos, pero es el estar siendo. La estructura estar siendo implica una absorción, una americanización, una fagocitación del ser por parte del estar, ¿sí? Y esto es el elemento clave, digamos, este es el aporte clave de Kush, mostrando que nuestro modo de pensar, pero también nuestro modo de vivir, nuestro modo de sentir, de valorar propiamente latinoamericano, es completamente diferente al europeo, sobre todo al occidental, a la conquista y a toda una serie de valores culturales impuestos desde entonces. Entonces, dejar el desafío, digamos, de asumir una filosofía latinoamericana va a consistir en dejar que esto brote, mirarlo, conocerlo y no sancionarlo, negarlo, quererlo erradicar, como es propiamente la lógica, como opera la lógica del ser.
Bien, esto entonces como presentación. Vamos ahora directamente al texto. Bien, el texto Geocultura del hombre americano de 1976 está dividido en una serie de partes. La primera parte, que es donde empezamos a leer nosotros, aquí, se titula El miedo de ser nosotros mismos. El miedo de ser nosotros mismos. Y el primer apartado es el que ustedes tienen ahí para leer, el miedo a pensar lo nuestro. O sea, hay un miedo a la asunción, reconocimiento, incluso a una primera mirada sobre lo propiamente latinoamericano. Hay un miedo, hay un rechazo, hay una negación, podríamos decir. Y estas primeras páginas vamos a encontrar una serie de puntos que vamos a tratar de problematizar y pensar. En primer lugar va a aparecer la dificultad de la filosofía latinoamericana, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto asumir, creer, realizar una filosofía latinoamericana? Luego, el segundo problema que se va a presentar es el problema de la técnica. La técnica. Relacionado, obviamente, con la cuestión de la filosofía. Y en tercer lugar, la cuestión del juego y del salto. Un salto que parece ser para adelante, pero que en realidad es para atrás. Vamos a ver. Empecemos por el primer punto, la filosofía. En gran medida, y así comienza el texto, parecía que la filosofía latinoamericana tiene que asumir un problema de base, de legitimación, ¿no? Es como decir, en otros lugares la filosofía se da casi sin preguntar, espontáneamente, digamos, ¿no? Problematiza, se da el filosofar y punto. En cambio, en Latinoamérica pareciera que siempre hay que estar justificando cómo se hace filosofía, por qué se hace filosofía, si la filosofía es algo latinoamericano también, o en realidad es algo importado, inventado particularmente en Grecia, como habrán visto en primer año. El tema es que, en buena medida, en Latinoamérica, la filosofía pareciera tener un problema de técnica, de falta de técnica, ¿no? Como decir, Latinoamérica, sí, hay muy buena literatura, hay muy buen arte, habrá buen ensayo, habrá buenos escritores, pero no estarían las condiciones para realizar una filosofía rigurosa, sistemática, metódica, porque no tienen, carece de técnica. Y Kush dice, pero en realidad la técnica es algo que viene al final. O sea, no es algo que uno tendría que primero decir qué va a hacer, porque eso es otro procedimiento. Justificar el método que utiliza. La filosofía no parte de justificar el método. En todo caso, esa justificación del método vendrá con el desarrollo de la filosofía misma. Pero el tema es que hay una escisión, hay un desgarramiento muy fuerte entre, por un lado, el pensamiento popular, que es espontáneo, que es genuino, que es original, donde se dice algo efectivamente, y donde la técnica a lo sumo aparece si hay algún bloqueo. Dice Kush, pero si no, no aparece, no es necesario. El pensamiento popular, como las canciones, como los libros, como todo lo que es expresión popular, no pide técnica, digamos, antes de realizarse, sino que al contrario, se realiza y en todo caso la técnica vendrá después. En cambio, el pensamiento culto, que siempre busca distinguirse de lo popular, así que acá tendríamos que poner culto entre comillas, lo primero que se plantea es la técnica, o sea, el cómo. No importa si tiene algo para decir, no importa qué decir,
importa el estilo, los modales, ¿no? La elegancia con lo que, cómo se dice, el cómo de lo que se dice. Es cierto que ambos aspectos se relacionan entre sí. Ahora, darle más lugar a uno que a otro es una elección. Y el pensamiento culto generalmente desprecia y se opone fuertemente al pensamiento popular. Bien, entonces acá aparece la cuestión de la técnica, ¿no? ¿Y qué significa técnica? Dice Kush. Bueno, técnica significa actuar, es un procedimiento siguiendo determinados pasos o eh, siguiendo determinados, un punteo, digamos, de secuencial, pasos que están fijados. Y esto, claro, ustedes conocen de esto es la didáctica, ¿no? En última instancia, ¿no? Es decir, es una técnica, un procedimiento, una receta, un modo de primero viene esto, después haces lo otro, después haces aquello y después terminas por acá. Donde lo que se hace con los pasos es prever absolutamente todo. La técnica lo que busca siempre es prever. Lo que se espera en realidad es lo que ya estaba previsto. Entonces, dice Cuyo, eso es como reiteración o redundancia. Es decir, no puede surgir nada nuevo, nada inesperado. Todo está pautado por el procedimiento. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, el mejor ejemplo de la aplicación de la técnica es el academicismo, ¿no? Es decir, los académicos que te dicen que están en todos los rubros, ¿no? Están en filosofía, están en pedagogía, están en, qué sé yo, en cualquier cosa hay un académico, un especialista, un experto que no se relaciona en absoluto con la realidad, sino que se dedica simplemente a investigar, y investigar significa o estar encerrado en una biblioteca o estar encerrado en un laboratorio, ¿no? Y reproducir técnicas, ¿no? Y describirlas punto por punto. ¿Dónde surge? Bueno, y ese academicismo está obviamente completamente desligado de la cultura popular. Odia la cultura popular, se enoja, todo lo que es popular lo rechaza. Le parece feo, malo, sucio, hediondo. Pero claro, el problema es que esta técnica se vuelve completamente artificial, ¿no? Todo se vuelve falso, todo es falso, ¿no? Es decir, crea una realidad artificial que no tiene que ver con lo que efectivamente sucede, y lo que sucede es caótico, digamos, porque contradice esa pulcritud del tecnicismo. Ahora, esa artificialidad del academicismo en realidad es como un mecanismo de defensa. Lo que revela en el fondo es que hay un miedo a pensar lo nuestro, ¿no? Hay un miedo a pensar libremente, a hacer una filosofía original. Hay un miedo al caos, ¿no? Y entonces ahí dice Cuyo, no se piensa porque, porque hay miedo en el fondo, ¿no? Hay, ¿no? Ese miedo original del que hablábamos antes, y un miedo que acá tiene que ver con una suerte de darse cuenta, de cierta manera inconsciente, de lo falso, de lo artificioso que es ese pensar. Ese pensar que, como toda técnica, se aplica solo a lo visible. Entonces lo no visible queda afuera, y lo no visible es lo invisibilizado, justamente. Por ejemplo, el indigenismo. El indigenismo genera fobia, genera miedo, genera querer desvincularse con el pueblo. Y el pueblo, en tanto manifestación espontánea, que quiere gente sucia, que quiere caudillos, o que quiere a Perón, como veíamos también en América Profunda,
es despreciable. Todo lo que quiere el pueblo es despreciable. Entonces, así, con este culto a la técnica, se pierde el filosofar, entendiendo el filosofar como un filosofar genuino, latinoamericano, original, propio. Y entonces se hacen filosofías, se copian filosofías europeas o se hace uno un profesional, ¿no? Un experto en determinado ámbito específico del saber, pero siempre encerrados en la universidad o a lo sumo ocupando un puesto en el Estado, dice Kusch, esterilizados de la calle y del pueblo, o sea, bien lejos de la realidad. Y entonces, el miedo a la falta de técnica se condice en este caso, ¿no?, con la técnica, pero que sin saber para qué, ¿no? El que se especializa en la técnica no tiene que decir, sabe cómo decirlo muy bien, pero no tiene contenido. Entonces hay una suerte de separación entre el formalismo del pensamiento culto y el contenidismo, digamos así, espontáneo del pensamiento popular. Y es una separación en última instancia entre clase media y pueblo. Y dice Kusch, entre otras cosas acá bien fuerte, por eso no hay una universidad peronista. Ustedes saben que el peronismo fundó una universidad, la Universidad Obrera, que después terminó siendo la UTN. Pero que bueno, curiosamente se ha convertido con el curso de los años en algo, podríamos decir, no peronista o anti, ¿no? Bien, y acá entramos en el último de los aspectos, este desgarramiento entre el pensamiento oculto y el pensamiento popular, que es la cuestión del juego y del salto. El juego, para Kusch, es efectivamente una técnica. Para jugar hay que a cualquier cosa, no importa qué juego, el juego que a ustedes se les ocurra, hay que seguir una serie de pasos o de reglas que dicen, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, ¿no? Todo juego tiene algo así. Pero el punto es que siempre hay algo más. El juego puede tener reglas, puede tener pasos, pero la magia, ¿no?, la creatividad, viene de aquel que sabe hacer algo distinto, algo inesperado, algo no visible. Y ahí es donde aparece la creación. O sea, uno no necesita violentar las reglas para hacer una jugada inesperada. Puede incluso, respetando esas reglas, hacer una jugada maravillosa, extraordinaria. Pónganlo esto en cualquier tipo de juego, no importa, ¿no? Puede ser deporte, puede ser un juego de mesa, puede ser un juego de roles, cualquier juego, hay de golpe una... y eso es lo que nos maravilla, una creación de algo inesperado, de algo que no estaba en los planes, ¿no? Y ahí la apuesta por el juego es muy interesante, porque quiere decir que podemos recrear, podemos producir algo nuevo con esto. No necesitamos seguir las reglas mecánicas y aburridamente. Pero esta cuestión del juego, para Kusch, tiene que ver con un salto, ¿no? Y este salto es un poco paradójico, porque es un salto en realidad hacia atrás, ¿no? Hacia algo que está atrás o abajo, pero eso es lo que nos va a permitir, paradójicamente, ir hacia adelante o hacia arriba, ¿no? No importa acá la localización. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que regresar, tenemos que retornar. ¿A qué? A lo popular, a las raíces, al suelo, al estar, a nuestra identidad reprimida, aquella que nos iba a traumar según América Profunda. Tenemos que volver al origen, ¿no?
Este es el juego. Y ahí vamos a ser auténticos y vamos a poder ir hacia adelante, digamos. Ese sería el planteo de Kush. Y acá aparece el ab origine. Aborigen. Ustedes saben que la palabra aborigen, de donde viene, tiene un... de donde viene la palabra origen, ab origine, de donde viene aborigen, tiene un significado bastante discutido, ¿no? Porque de dónde viene esa palabra es bastante difuso, porque el prefijo ab del latín supuestamente indica proveniencia, desde, de o desde sería, ¿no? Que o da a entender entonces que el aborigen es el que está desde el origen. Y bueno, en general se acepta que hace referencia a los primeros habitantes de un lugar y demás. Pero también, y este es un tema, el ab, ese prefijo, significa separación, significa privación, límite que marca un corte, un límite que marca un corte. Entonces, es complicado aceptar la palabra aborigen. También algunos lo interpretan como sin origen. Pero bueno, si aceptamos que ab origen significa desde el origen, la podemos aceptar. Podemos concordar entonces acá con Kush en cuanto significa reconectar con el suelo, con el estar, con lo hediondo, con lo popular, con nuestras raíces. Esos son nuestros orígenes. No, por supuesto, lo europeo. Por más que empíricamente sea lo europeo, no es lo europeo. Porque no estamos en Europa. Por si alguien no se enteró, no estamos en Europa, estamos en América. Y el suelo nos transforma y nosotros transformamos el suelo y absorbemos la nutrición de ese suelo que nos transforma y nosotros también nutrimos al suelo con nuestra transformación. Todo esto lo agrego yo. Pero porque viene a cuento de otras cuestiones, ¿no? Que nos llevaría por otros caminos muy extensos, pero que tienen que ver con la teoría del trasplante. La teoría del trasplante lo que dice es que América es un inmenso desierto, una inmensa nada, y lo que hay que hacer es trasplantar porciones de civilización de Europa para que eso prenda y se esparza, ¿no? Y vaya mejorando nuestra calidad cultural. Esta es una teoría típica del siglo XIX, compartida entre otros por Sarmiento y Alberdi. Ahora, el punto es que lo que esa metáfora o teoría del trasplante no tiene en cuenta es que lo trasplantado depende mucho del suelo, cambia radicalmente según el suelo. Y justamente como no tiene en cuenta el suelo, no integra lo popular, no integra lo nuestro, sino que mantiene siempre una vida alienada, superficial, negadora, represora y despreciativa de lo propio. Entonces, somos débiles, dice Kush, concluye en esta primera parte del texto, frente a lo que deberíamos pensar, y por eso la importancia de lo simbólico y lo popular. No tenemos que preocuparnos por la técnica, por el cómo, sino que tenemos que preocuparnos por el qué. El qué con acento, no el qué sin acento. Ese qué es el contenido, es la creación y tiene que ver con nuestro mundo, nuestros símbolos y nuestras producciones más propias, más populares. Ahí es donde tenemos que ir, a ese salto, eso es lo que tenemos que reconectar para poder pensar y mirar hacia adelante. Si no, vamos a estar siempre con miedo y siempre extrañados frente a lo propio, extrañados en el sentido de alienados, enajenados, en ese sentido negativo. Bien, bueno, acá se corta el texto y pasamos a la segunda parte de nuestra selección, que corresponde a la segunda parte del libro, que se titula Aproximación a una geocultura, y que tiene un apartado que se llama La cultura en América. Y dentro de ese apartado
vamos a entrar en este subapartado que se titula Americanización de la cultura. ¿Sí? Esto es página 103. Fíjense qué detalle que no se nos puede pasar. Tampoco se nos debió pasar en el libro anterior. Y espero que en este, bueno, o sea, son 2 libros de Kusch, en alguno no se nos tendría que pasar. Pero acá cuando aparece americanización, nos recordamos el libro anterior, América Profunda, este libro, Geocultura del Hombre Americano. Fíjense cómo Kusch en 1976 sigue utilizando el americanismo como hoy nosotros tendríamos que decir latinoamericanismo, ¿no? Es decir, sigue pensando que América es nuestra América. No es la subamérica. O en todo caso sí, pero en sentido positivo, digamos, lo que tenemos que recuperar. Y cuando habla acá de americanización, no está pensando en norteamericanización. Y no hace falta aclararlo, está más que claro que Kusch, cuando piensa en americanización, está pensando en recuperar lo nuestro, en volver a ese sentido que señalábamos en América Profunda de fagocitación. Entonces, no es un detalle menor, porque para esta época, para 1976, Estados Unidos ya se ha vuelto un modelo, gracias a Hollywood y su cine, y su llegada y su masividad, se ha vuelto un modelo de cultura. Por supuesto que mucho más en la posterioridad, digamos, ¿no? O sea, del 76 para acá, mucho más. Pero aún así, es interesante el gesto fuerte de Kusch, decir, no, americanización es asumir lo nuestro y asumir lo propio, y es nuestra americanización. No es la americanización que entendería un yanqui o un europeo. Un europeo, si a uno le dice americanización a un europeo, va a pensar en norteamericanización. Bueno, nosotros tenemos que apropiarnos de esta palabra, pero para referir lo nuestro. El americanismo de Kusch no es un americanismo en el sentido que lo puede entender un europeo o un yanqui. Está claro eso, ¿no? Pero digo, son detalles que se nos pasan a veces por alto, pero que son muy importantes porque son muy significativos y son gestos de apropiación cultural que tenemos que reivindicar fuertemente. ¿No? ¿Por qué regalar esos espacios simbólicos? Bien, hecha esta aclaración, ¿qué es lo que dice Kusch acá? ¿No? América, o sea, nosotros, nuestra América, está en transformación. Y la cultura tiene que americanizarse. Se está transformando la sociedad, la política, el ser humano. La cultura tiene que americanizarse, dice en el segundo párrafo. Hay 2 grupos en contra de esto. Por un lado, la derecha. La derecha que siempre busca copiar a Occidente, o sea, Europa y Estados Unidos, ¿no? La derecha admira lo que no somos, y lo que somos lo desprecia. Entonces, la derecha siempre busca copiar. Siempre todo lo que haya acá está mal, y siempre lo que venga de afuera, pero de afuera no de paisuchos, sino de Europa y Estados Unidos, está bien. Ese es el típico pensamiento de derecha. Ahora, el pensamiento de izquierda también copia e importa. En este caso, filósofos marxistas, ¿no? O teorías que vienen de afuera, casi podríamos decir también como una técnica, ¿no? Y dice Kusch por ahí, la izquierda teme la revolución cultural, porque para hacer una revolución cultural tendría que asumir lo nuestro. Es curioso que tanto la izquierda como la derecha se opongan a la americanización.
¿Y qué es la americanización? Pregunta. Fíjense, acá Kush primero va a decir qué no es, ¿no? ¿Qué no es? No es algo emblemático, lírico, delirante, como buscar antecedentes asiáticos europeos. Asiáticos es es una referencia a Sarmiento. Europeos puede ser una referencia a Lugones, implícitas. Ambas visiones bien de derecha. No hay que preguntarle al indígena, digamos, no es repetir lo inveterado. Acá inveterado significa lo antiguo, aparece esa palabra también en América Profunda, ¿no? Lo antiguo, lo arraigado, no es una cuestión de repetirlo el pasado, no es una cuestión de folclorismo, ¿no? Eh, como si lo americano fuera, no sé, qué sé yo, ponerse un poncho o ponerse un aguayo y bailar determinadas danzas y comer humita en chala. No, no es eso. No, eso es turismo. Eso es turismo. Eso es ver la cultura propia como algo ajeno. ¿No? Como algo del... Ay, mira qué lindo el carnaval. Ay, mira qué lindo el baile, la celebración. No es una cosa exterior a nosotros. Ese punto es clave. Lo venimos diciendo desde el comienzo, en realidad. Lo venimos diciendo desde el comienzo. No hagamos una mirada turística de esto. No hagamos una mirada de algo, ay, qué lindo, pero no tiene nada que ver conmigo. No es así. Eso no es americanizarse. Eso es seguir condenando una suerte de dualismo, paralelismo y entre lo propio y lo ajeno, y creer que lo propio es lo ajeno y lo propio reprimirlo. Ese es el drama que venimos hablando desde el comienzo de Kush. ¿Qué es la americanización? Una verdad que debemos asumir. Una decisión profunda, un despiadado aquí y ahora. Asumir el estar. El estar como nuestra forma, ¿no? Ese es el despiadado aquí y ahora. Simple estar. Hoy estamos, mañana no estamos. Esto es terrible. Pero así es nuestra vida acá. Así es nuestra vida. Es una contingencia en la cual, no sé, queremos asegurarnos algo, pero lo difícil que es, ¿no? Es un enfrentamiento consigo, es una tensión. Nosotros todos arrastramos esa contradicción entre pensamiento culto y pensamiento popular. ¿Por qué? Bueno, salvo que alguno de ustedes venga de alguna clase muy, muy acomodada, sería raro, pero bueno, cuando nos escolarizamos en todos los niveles, lo popular pasa a ser como algo negativo, digamos. ¿No? Lo bárbaro que está afuera de la escuela, afuera de la secundaria y afuera del terciario. Lo bárbaro en el sentido despectivo de la palabra, ¿no? Entonces ingresamos en una suerte de escalones de civilización que nos llevan a despreciar lo popular como algo feo. Ahora, brota, ¿no? Porque todos odiamos determinada música, decimos, ay, qué música fea, de gente, pero después la bailamos, y, ¿no? Pero a las 5 o 6 de la mañana, cuando termina la fiesta, cuando había fiesta, pues ya no hay más, bailamos la cumbia, bailamos el reggaetón y decimos, ay, pero qué música, pero ahora ya está. Ya me salió el indio de adentro, ya está, no me importa nada. Bueno, ahí hay una contradicción, ahí hay un enfrentamiento consigo mismo, una verdad no asumida, digamos. Y entonces, lo que dice Kush, tomando un poco esa idea del salto hacia atrás y hacia adelante que hablábamos hace un rato, americanizarse significa sacrificarse por América y sin saber qué puede salir. Porque no conocemos ese magma, ese volcán que es el estar, que es lo propio, que es lo originario.
No lo hemos explorado, lo hemos siempre mantenido enterrado, reprimido. Y claro, cuando irrumpa, no sabemos qué va a venir. Bien, y acá tenemos otro apartado que se titula Reflexión cultural. La reflexión es un concepto bien filosófico. Dice Kush, supone detenimiento, supone inversión de la corriente de pensamiento cotidiano, ¿no? Porque claro, porque nosotros cuando actuamos rara vez pensamos, pero reflexionar, ¿no? Cuando le digo reflexionar, reflexionar sobre algo, quiere decir frenar, dejar de actuar, dejar de ir para adelante y volver para atrás, ¿no? Es decir, mirar para atrás. La reflexión significa eso, es una flexión sobre algo, como el espejo es una flexión sobre nosotros, sobre nuestra imagen en realidad. Entonces reflexionar implica frenar y mirar para atrás. ¿Quién es capaz? Se pregunta Kush. ¿Quién es capaz de hacer esto? Bueno, acá está el problema, ¿no? Nadie piensa. Nadie piensa, nadie reflexiona. O la reflexión se queda solamente al comienzo, cuando descubrimos estos temas y nos quedamos ahí. Descubrimos que está lo americano, descubrimos que está el estar, descubrimos la fagocitación, pero nos quedamos ahí, no avanzamos más que eso. O si avanzamos, adoptamos un esquema importado, ¿no? Esa técnica que nos da un procedimiento. Y lo que está por detrás, y lo que está por debajo, es como un rincón incómodo, ¿no? Un lugar molesto. Por eso estaba buena la metáfora del quiste de América Profunda. Que nos pregunta, nos empuja, nos molesta y nos dice, ¿qué somos realmente? Y el problema es que ante esto no hay respuesta, porque no sabemos nada de nosotros mismos. Y entonces buscamos alguna verdad, pero acá verdad entre comillas, para encubrir nuestra miseria, nuestra suciedad. Buscamos una verdad para aferrarnos, para consolarnos de alguna manera. Y entonces tenemos una visión desgarrada de nosotros mismos. Una visión separada. Está la apariencia y está lo que realmente somos. Y eso que realmente somos, negado, perdido. Entonces este problema, este desgarramiento, dice Kush, no se puede consumir porque no es útil, ¿no? No es un objeto más de la naturaleza. Ahora, no está mal que nos sintamos mal, que tengamos algo desgarrado y nos demos cuenta de esta fractura en el pensarnos. Porque justamente es el punto de partida, ese desgarramiento, ese quiebre, ese dolor, para crear una cultura americana, para crear una cultura propia, para crear el mundo de vuelta, dice Kush. Como respondiendo a esta cuestión, ¿no? Es decir, uno podría decir, ay, pero ¿cómo hacemos esto? No sé cómo se hace esto, ¿no? Y esto pasa mucho también en la docencia. Ay, pero ¿cómo enseño esto? Ay, no sé cómo enseñar esto. Ahí están pidiendo una técnica, están pidiendo una receta. Nadie sabe cómo hacerlo. No es algo que se enseña,
no es una técnica, sino que hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumir el salvajismo, hay que asumir nuestra identidad cultural y, y transformarlo en actividad cultural. Eso es lo único que nos queda. Creaciones. Creaciones que den cuenta de ese desgarramiento y de ese intento por recuperar aquello que parecía que teníamos perdido en el rincón de nuestras preguntas más molestas e insoportables. Y acá pone el ejemplo Kush del brujo de Tiahuanaco, ¿no? Que dice algo así como, bueno, el mundo es así, entonces pareciera dar pie a la resignación, ¿no? Como diciendo, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Es así, ya está. ¿Es eso realmente? ¿Es dejar las cosas como están lo que significa? No. Significa también asumir que muchas de esas cosas quizás no podamos transformarlas, probablemente, pero sí tenemos un sentido, sí tenemos una orientación, tenemos un por dónde hay que ir. No sé qué va a pasar, diría Kush. ¿Podremos hacer esa revolución cultural? ¿Podremos realmente recuperar lo americano como propio o seguiremos en el desconocimiento? Fíjense qué loco, ¿no? Esta pregunta en 1976 y hoy casi 50 años después, bueno, 40 y pico de años después, seguimos haciéndonos esa pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué todavía no hemos avanzado? Y la orientación que da Kush es volver al suelo. Volver al suelo, porque el suelo, la tierra, es lo que le va a dar sentido a la identidad cultural, a la revolución cultural, dice en este caso. Es el único que da sentido a la revolución que implica la búsqueda por una cultura. Entonces el verdadero sentido del suelo, que es el tercer y último apartado que tenemos de este texto, pone de manifiesto que lo que está por detrás o por debajo de toda cultura, y por eso de ahí viene el nombre de este libro, ¿no? El título de este libro, Geocultura del hombre americano. Es lo que tenemos que recuperar, es lo que tenemos que reflexionar, es lo que tenemos que resignificar. Y entonces, tener los pies en el suelo y no en el aire, esta expresión coloquial, es muy importante, porque significa reunirnos con la tierra, con la fuente, con aquello que más sagrado de las culturas originarias, pero también determinar, definir un suelo significa, este es el sostén, yo estoy parado acá, no estoy parado en cualquier lugar, estoy en un malvado aquí y ahora, ¿no? Terrible, pero es eso, es cierto, esa es nuestra dimensión existencial y espiritual. Ese es nuestro punto de apoyo. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados acá y queremos hacer esto. El suelo entonces es un lugar de arraigo, de recuperación de nuestras raíces claramente, tener los pies en el suelo, sentido de realidad, pero también un sentimiento de estar prendido, ¿no? Como que somos una parte de eso. Estamos adosados al suelo, ¿sí? Prendidos y desprendidos también. Prendido es una manera de decir caído. Caído tiene que ver con toda la cuestión teológica, ¿no? De la caída del ser humano. Arrojado, que es un poco el filósofo que toma Kush acá, que es Heidegger, ¿no? En esta obra. Un filósofo alemán muy importante en la primera mitad del siglo XX. Bueno,
ese prendido, pero no para reproducirlo, sino para avanzar mucho más allá, ¿no? De Heidegger. Ese estar prendido es como ser una parte de, ¿no? Del suelo. Es ahí, en ese estar prendido, en ese estar y no estar, esto que decíamos hace un rato, ¿no? El estar tiene esta cuestión, estamos y no estamos. Pero ahí tiene sentido la vida. Ahí nos, cuando se nos va alguien querido y no está más, ahí nos preguntamos por el sentido de la vida. Y entonces hay una paradoja en esta cultura que está fundándose, ¿no? Tratando de buscar su suelo, su fuerza. Y es que por un lado está, claro, sí, la revolución cruel, eso de patear todo, patear el tablero y cambiar todo. La cultura implica eso en algún sentido. Y por otro lado, y revolucionar la cultura es de lo más cruel, dice acá Kush en la anteúltima página que tenemos. Y por otro lado, la cultura lo que nos da es ese suelo, ese domicilio, ¿no? Domicilio, definitivo domicilio en el mundo. Es decir, un pararse acá y ahora. Pero cultura es muy interesante como palabra, porque la cultura es justamente lo que hacemos. No en el sentido del culto, sino en el sentido del cotidiano, en el sentido más antropológico del término. Cultura es nuestra manera de hablar, de comer, de vestirnos, de vivir la rutina, etc. Todo es cultura. El punto es que acá cultura tiene un sentido más originario y está asociado con el cultivo. De hecho, cultivarse no quiere decir no quiere decir plantarse, ¿no? Bueno, fíjese, plantarse es un término interesante del coloquial, ¿no? Como decir, ser firme en una decisión, eso es plantarse. Pero no quiere decir, cuando uno me cultivo, ¿no? Quiere decir me educo, me culturizo, sería, bueno, también suena feo. Cultura tiene que ver con la tierra, con la agricultura. El tema es que no sabemos cultivar. Y no sabemos cultivar, o sea, no sabemos mirar lo propio, sería, ¿no? Siguiendo la metáfora. Porque no sabemos dónde está la semilla, dice Kush. Bueno, ese es el punto. La semilla es el pensamiento que va a brotar. Es el pensamiento que vendrá, que tiene que germinar, eso es lo que tenemos que cuidar. Lo nuevo. Lo nuevo pero plantado, ¿no? Plantado en un lugar. Cruel todo con lo anterior. Y para ver la semilla es ese florecer del pensamiento americano, tenemos que ver quién la está pisando. Y tenemos que ver quién la está pisando, ya lo venimos diciendo desde la primera clase acá, ¿no? Quién la está pisando, quién no la está dejando ser, pero además está logrando que nosotros no dejemos que brote esa semilla. Y que está en nosotros, esa semilla misma, en este lado del mundo, en el brujo indígena, que sabe mucho más de lo que nosotros creíamos, ¿no? Termina diciendo Kush. No tenemos que ir a buscar pensamientos afuera, tenemos que encontrar estas semillas de pensamiento propio, dejarlas brotar, sacarle los pies que la aplastan y entender que no es algo que está afuera de nosotros incluso, sino que esas semillas son nuestro cultivo interior, espiritual, en sentido espiritual.
Y así vamos a recuperar la fuerza del suelo, la fuerza de lo propio, de nuestra cultura, y en definitiva asumir ese estar del que viene hablando ya en las obras anteriores. Entonces, para redondear este asunto, me parece que Kush nos propone recuperar lo originario, recuperar ese estar, no como un objeto, no como algo que no nos mueve, que no tiene nada que ver con nosotros, sino como un posicionamiento, un plantarse y uno empezar a decir, desde este suelo vamos a filosofar, pero desde este suelo también, sobre todo, vamos a crear, vamos a tratar de modificar la cultura. A mí me parece que ese mensaje, este mensaje, para futuros docentes, bueno, en el caso de ustedes particularmente, de física, de química o de biología, pero también esta materia podría haber sido cursada por otros profesorados. Para cualquier docente, este plantarse y el decir vamos a recuperar la cultura propia, vamos a valorarla, vamos a quitarnos de encima ese complejo de lo americano, ese hediondo, todo eso implica una decisión muy fuerte, muy contundente y que después tenemos que ser consecuentes, ¿no? Porque, y no solamente ser consecuentes en deconstruir el 12 de octubre, qué significa 12 de octubre para nosotros. No es solamente eso, es ser consecuentes con muchas otras cosas más, ¿no? Con muchos aspectos de nuestra propia cultura que seguimos negando, despreciando o incluso invisibilizando como propios. Bien, con esto cerramos entonces el eje número 2. Continuaremos en la próxima clase con el siguiente eje, el número 3 del programa, siguiendo con temas de filosofía latinoamericana.